Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos nuevamente a su podcast bíblico, Su Voz Audible. Si la voz de Dios quieres escuchar, lee la Biblia en voz alta. Ahí escucharás la voz de Dios. Así que, primero que todo, queremos darle un aplauso a Dios por darnos la oportunidad de estar vivo. Y usted también tiene que darle gracias a Dios por estar vivo y estar en la misericordia de nuestro Dios. Así que hoy hay una pregunta que muchas personas se hacen y es ¿cómo que la fe viene por el oír la voz de Dios o la palabra de Dios? Bueno, la forma de que tú puedes crecer en fe es escuchando la palabra de Dios, conociendo más de Dios, conociendo sus atributos, conociendo su carácter. Y de esa forma vamos a ingresar el tema el día de hoy, la fe. La afirmación de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios se refiere a cómo la persona llega a tener, escuche bien, llega a tener fe en Dios. ¿Cómo llegas tú a tener fe en Dios? Bueno, escuchando la palabra de Dios. En su mensaje, aquí hay una explicación importante, cómo el mensaje de la palabra de Dios nos puede ayudar a crecer en fe. Primero que todo tenemos que entender el primer punto y es oír la palabra de Dios, oír la palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ya sea a través de la escritura, de la Biblia, predicaciones o conversaciones sobre la fe, estamos recibiendo información y enseñanza sobre quién es Dios y cómo o qué ha hecho Dios por nosotros. La única forma de entender y de saber cómo nosotros podemos crecer en la fe en Dios es leyendo toda la historia de nuestro Dios, que está ¿dónde? En la Escritura. Escuchando la voz de Dios, que está ¿dónde? En la Escritura, en la Biblia. Así que cuando leemos la palabra de Dios y la escuchamos, va creciendo nuestra fe y nuestra confianza en un Dios todopoderoso. Porque al entender y escuchar sus atributos, sabemos que tenemos un Dios soberano, poderoso, verdadero y que está derramado de mucha gracia y misericordia. Así que ese punto es importante. Punto número 2 es desarrollar la fe o desarrollo de la fe. Al escuchar y comprender estas enseñanzas, nuestra fe puede crecer. La fe no es solo un sentimiento, sino una respuesta a lo que sabemos y creemos sobre Dios. El creer en Dios y el desarrollar la fe no es solamente un sentimiento que podamos tener, no, sino el conocimiento y la respuesta de lo que creemos de Dios. Yo creo que Dios es soberano. Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Yo lo creo. Así que cuando yo estoy seguro de eso, sé que nada a Dios se le escapa de sus manos y que todas las cosas que suceden es porque Él está bajo control y tiene el control. Así que ese segundo punto es muy importante tenerlo pero muy presente, el desarrollo de la fe. ¿Y cómo se desarrolla? Escuchando y aprendiendo a través de las enseñanzas y a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración, obviamente. Punto 3 y último, la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la lectura de la palabra de Dios? Y apartar un poquito el oído de que algunas personas dicen yo soñé, Dios se me reveló, Dios me mostró, Dios me hizo esto. Que no estamos diciendo que Dios no lo haga, pero todo tenemos que filtrarlo a través de la Escritura para que nuestra fe no se ahogue atrás de tantas revelaciones donde ya ha sido una sola revelación dada, que ha sido la palabra de Dios y que Dios ha hablado allí. Así que la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental porque nos revela su carácter. Mire lo que ocurre cuando nosotros leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios resalta y demuestra y muestra su carácter. ¿El carácter de quién? El carácter de Dios. Sus promesas y su plan de salvación. Sin conocer esta palabra es difícil tener una fe sólida. Si nosotros no conocemos el carácter de Dios, si no conocemos la promesa que Dios ha hecho, pues el plan de salvación para nuestras vidas,
nosotros, si no tenemos esto muy claro, estos conocimientos, es difícil tener una fe muy, pero muy sólida. La única forma de que tú puedas tener una fe sólida es que conozcas estos principios. Que Dios quiere ser rey, que tú eres su pueblo y que hay un plan enorme y una promesa enorme que es que Dios quiere ser nuestro Salvador. Mis hermanos, en resumen de esto, el versículo de Romanos capítulo 10, verso 17, nos enseña que la fe se alimenta del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta de las palabras que salen de la boca de Dios, de las palabras que están en la Biblia. Si al profundizar más en el tema de la fe, te ayuda a ti saber que Dios ha hecho y ha compuesto un plan completo, eterno, a través de la Escritura, y quieres saber más de eso, quiero que sepas que el único lugar donde puedes encontrar ese manual se llama la Escritura. Ahí vas a encontrar los planes, vas a encontrar el propósito de Dios en nuestra vida y el por qué tú fuiste creado en esta tierra. Hay muchas verdades en este mundo, pero solamente la verdad es Cristo. Así que cualquier cosa que escuches afuera, fíltralo a través de la Escritura y ahí encontrarás la verdad. Dios te bendiga.